Ujú. Sí. Ingeniero, en ese mismo práctico, en el punto 2, cambia los diámetros de las poleas y después no vuelve a calcular el número de canales por polea. ¿Por qué sería? Acá, No, en el punto 2. en el ejercicio, Sí, el ejercicio 2. Ella adquiere primero 200 y 210 y después lo vuelve a hacer para 400 y 420 porque no le verificaba los calajes. ujú. Pero después no vuelve a calcular Z cuando cambian los diámetros. O sea, calculamos Z una sola vez para todas o después tenemos que volver Y a lo que calcular pasa Z. es que si después vos aumentás, podés volver a calcular si ves que se puede reducir. Sí, me daba de 3 después. Sí, también podés volver a calcular y reducir la cantidad de correas. Pero es como dijo la compañera de que puedo dejar un canal sin usar. Sí, Ah, perfecto. no hay problema. ¿Y Profe, yo tengo, perdón, por ejemplo, algún dato que nos pueda dar? Porque hemos ido probando 210, 220, así seguido, y recién nos ha dado el número de verificación de calaje para 400. ¿Alguna forma de ir más rápida no hay o hay que ir probando uno por uno? No hay que ir probando, no hay ningún atajo. Ah, perfecto. Muchas gracias. profe, yo tengo una duda también sobre la selección del motor. Sí, Hemos tenido, o sea, tenemos ejercicios de dos tipos. eh, Perdón, sobre el N de diseño. Yo tengo que calcular un N de diseño de alguno de los elementos de transmisión. Y tengo el N del motor eléctrico y el N de la máquina accionada. A mí me conviene partir desde el motor eléctrico e ir afectando por el rendimiento hasta llegar al elemento de transmisión o partir de la máquina accionada e ir de atrás para adelante. No sé si me explico. Porque me da no, valores si lo distintos. haces desde la máquina accionada para atrás, estás cometiendo un error. Te va a Claro, dar un, te me da va a menos. dar un número menor y estarías subdimensionando los elementos de transmisión. Bien. Lo Y correcto es seleccionar la potencia del motor y trabajar desde el motor hacia abajo. sí. Y ahora, con respecto a la selección del motor, o sea, si yo tengo el consumo máximo de la máquina accionada, el N del motor sería el N de la máquina accionada sobre todos los rendimientos de todos los elementos de transmisión que hay en el medio. Ahora, este N de la máquina accionada, ¿tiene que estar multiplicado por el factor de servicio o no? No, Bien, no para nada. El motor eléctrico no se utiliza el factor de servicio. Para elegir la potencia del motor eléctrico no hay que aplicar el factor de servicio. bien, muchas gracias. Eso es todo. Ya. Ingeniero, una... Profe, perdón. Justo ahí en esa partecita donde está el factor de mayoración, que en ese caso vale 1,15. Yo tengo una duda. En ese caso, bueno, la potencia da 29,94 y justo hay un motor que podemos seleccionar y vale 30. Pero si, por ejemplo, me hubiera dado, no sé, supongamos 31 o 32, y el motor, los dos motores más cercanos son 30 o 40, por ejemplo. ¿Puedo elegir uno menor? Sí, si está muy cerca de, del valor elegido, sí, el valor necesario, digo. Como Claro, porque le dije en la teoría, por esto. este coeficiente de mayoración no es un coeficiente que tenga exactitud, es un coeficiente de incertidumbre. Lo usamos porque desconocemos las cualidades operativas que tiene la máquina, no sabemos cuántas veces arranca, para en el día, cómo es el proceso. Entonces, como tenemos esa incertidumbre, mayoramos la potencia
del motor eléctrico con este coeficiente, pero no es taxativo ni condicionante a la hora de elegir el motor. Pero, Porque profe, ahí, si yo elegiría el de 40 kilowatts, si acá me hubiese dado 31, como bien decía recién, y elijo el de 40, ya estaría muy por encima de lo que estoy necesitando. Por eso, a mí, yo no soy muy amigo de hacer esto. A mí me gusta calcular primero este resultado, después aplicarle phi y recién obtener el valor, o sea, tener los dos valores por separado. Porque en este caso, por ejemplo, ustedes tienen 24, ahí la potencia necesaria en realidad es de 26 kilowatts. Si ustedes toman el motor de 40, estaríamos más de un 54% arriba de la potencia necesaria, ya es mucho. En cambio, si tomamos el de 30, estoy apenas con un 13,5%, no llegué al 15%, pero estoy muy cercano a ese valor. Como les digo, no es totalmente condicionante este valor, este factor de mayoración. Bien. Ahora bien, si le da justo 34, 35 kilowatts, bueno, ya es una decisión más difícil de tomar. Si me voy a 40 o me voy a 30. y en ese caso, ¿qué elegimos, profe? Porque ahí, Y bueno, lo que a ustedes el o sea, bolsillo, lo que el bolsillo les permita. Ahí ya habría que indagar más sobre la máquina accionada y tratar de estar un poco más seguro. gracias. Profesor, Sí, buenas tardes. Yo tengo una duda con respecto de la relación del I total, o sea, la relación transmisión total del punto 2 de STP del número 7. ¿de O cuál? sea, sí. O sea, cuando yo tengo o sea, que 30 vendría a ser el valor del libre reductor, pero la duda que yo tengo es que si esa I de correo después puede cambiar. O sea, primero voy a sacar una teórica y después real. Sí, claro. Por eso Pero después se pide la verificación de la velocidad. bueno, claro, porque yo tengo la duda después porque cuando voy a calcular el tema de las correas, los diámetros, es que ese valor vuelve a cambiar, o sea, es el 1.092. Así es. Casi siempre cambia, porque no siempre van a tener ustedes, por lo menos en este caso que dan relaciones de transmisión inexactas, muy difícilmente consigan un par de diámetros de poleas que le dé esa relación de transmisión. ¿Y qué cálculo tengo que hacer para saber si voy? ¿Para saber qué? Para saber si qué valor toma más adelante esa I. No, ustedes tienen que, uno adopta la relación de diámetro que más se aproxime a este valor. Y la verificación que se debe cumplir es la de la velocidad al final. Tiene que estar dentro del rango de velocidad requerida aquí. Okay. Sí, ¿sabes por qué digo? Sí, sí. Porque yo cuando quise sacar los diámetros de polea, yo tenía
primero propuse D1 igual a 200 milímetros. Y después para sacar de la correa conducida, tengo que multiplicar ese I de correa por ese diámetro, ¿verdad? Sí, Y cuando yo multiplico 200 por 1.092 no me da 210. Ahí es donde tenía la duda. claro, ahí es donde vos elegís la más próxima. Y después tenés que verificar esta velocidad. Claro. Tenés que jugar con las dos poleas. Hay veces que un conjunto de diámetros se aproxima más a eso que otro. No es que vos dejas siempre fija de uno y si no encontrás de dos que se ajuste a esa relación de transmisión, te quedás ahí. Volvés a probar con otro de uno y con otro de dos, hasta que encuentres la que mejor se acomoda. Ok, bueno, muchas gracias. Por nada. Profe, Sí. mi duda es si es necesario calcular una I total teórica cuando sí puedo calcular la I total real. ¿Es necesario? ¿Cómo calcularías la I total real? Por ejemplo, en el punto 1 del práctico de transmisiones mecánicas, me piden que utilice un motor de... no, calculo primero, puedo seleccionar el motor sin la I teórica y calculo la I total Acá real. cuando vos ya conoces el motor, ya directamente trabajás con la velocidad del motor. Bien, entonces en ese caso no sería necesario. No, cuando vos ya tenés o sea, cuando el problema es de verificar elementos de transmisión, no. Cuando el Bien, problema es de dimensionar, vos no sabés qué es lo que vas a adoptar. Vos aquí trabajás con la velocidad teórica porque no sabés cuánto le vas a asignar a la correa y cuánto le vas a asignar al reductor. bien, claro, gracias. Este, por ejemplo, se podría haber resuelto con otro reductor, uno de 1 en 20, tranquilamente. Le hubiera quedado 1,6385 para las correas, Sí, o de 1 en 25, bien, profe, gracias. por nada. Ingeniero, Sí, en el problema uno de el apunte de transmisiones mecánicas, este, propone una I total teórica y le asigna a la correa mide 1,5 al reductor 40 y el teórico de la cadena es 2,77. ¿Cómo sé qué asignarle a cada uno? O sea, ¿por qué 40 y no 30 u otro ¿en valor? cuál problema? Problema uno de la copia de transmisiones mecánicas, en el paso 1. Acá, en el problema 1 de este práctico 7. No, en la punta de transmisiones. Ah, bien. En este. Sí, casi al final de la parte se propone lo siguiente. Ahí y total teórico asigna 1,5, 40 y 2,77. ¿Cómo sé el 40 o el Por lo 1,5? general, uno trata de asignarle al reductor la mayor cantidad de relación de transmisión. Y el resto quedará para la correa. A ustedes yo no les voy a dar cadena, así que no van a tener estos casos. No hemos visto. Así que a estos problemas no le den mucha atención, porque se van a confundir con la cadena. Sí, me confunde la elección, digamos, de las cadenas en ese copia. Sí, yo me olvidé de sacarlo esto. Esto no se los debería haber
pasado. Esto quedó del año pasado y la verdad que no me di cuenta de sacarlo. Por eso le hice el trabajo práctico número 7, en donde hay solo correas y reductores. Por eso le pedí el catálogo de cadenas yo, profe. Claro, pero yo en la clase les dije que no vamos a ver cadena. Así que quédense tranquilos. No. Bien, gracias. Profesor, Sí, entonces si no vamos a tener cadenas, la relación de transmisión de la correa no la tomo como 1,5 sino menor. No entiendo bien, porque en algunos puntos usaba 1,5 la relación de la correa. no, la relación de transmisión de la correa puede ser 1, 1, 1, 1, 0,92 como vimos. ¿Por qué 1,5? No entiendo. No sé, había algunos puntos que lo tomaba así cuando empezaba recién, bueno, como el de ahora, el punto 1 de transmisiones mecánicas. Bueno, pero es que ahí hay una Para cadena. calcular el total. No es este un caso que ustedes puedan tomar como referencia. Bien, gracias. Profe, siempre que Si yo tengamos, les pedí, sí, si tenemos un problema así para proyectar o seleccionar el motor eléctrico y nos dice de la información de que sea de 4 polos, para calcular la I teórica dividimos en los 1500 RPM sobre las revoluciones de la máquina accionada. claro. Porque Acá, por ejemplo, en el problema 2 del P7, ¿no? Pone 1450 dividido en 45. Bueno, capaz que usé esa como I teórica, pero y después el ajuste, igual de una vez que ustedes seleccionen el motor, deben reajustar con la I real, con la que les dé el motor, 1420, 1475. Claro, pero sería 1500 sobre o sea, sería lo que dice de la máquina, porque el enunciado decía la máquina con 1500 RPM. Y después usaba 1450. O sea, ¿es 1500 o 1450 para...? Que es lo mismo, o sea, a los hechos de calcular, después ustedes van a tener que ajustar sí o sí, el resultado va a ser el mismo, empiecen con 1500 o empiecen con 1450. Bien, gracias. Acá, por ejemplo, si ustedes tienen que calcular la I total, sería 1500 dividido en 9. Esa es la teórica. Si la quieren resolver con correa por I del reductor, nada más, tendrían que asignar, por ejemplo, al reductor 50. O sea, harían I de la correa por 50 del reductor, igual a 166,77. Y ahí sacarían la I de las correas como la división 166,67 dividido en 50. Les daría 3,33. ¿Y cuál es el mayor valor que puede tomar el I del reductor? Y de lo que ustedes tienen en catálogo, 50. 50. Para reductores del doble tren coaxial, DT. Los reductores DT ustedes tienen con valores de reducción hasta 50. Está. Ingeniero, ahí en el ejercicio de repaso del segundo parcial, ahí, por ejemplo, nosotros tenemos ya el dato del I de la correa, dado por los diámetros de las poleas. Y tenemos un motor de 1450 RPM.
A mí me da el I del reductor me da ¿cuánto es? 48,5, una cosa así. Ahí Así que quito, ustedes, si calculan de esa manera, se van a complicar. Ah, acá, en este. sí, Te da 1450 por 180 dividido entre 50. Esa sería la velocidad de entrada aquí, en la entrada del reductor. Y dividido en 15,4, te da 48,4 la relación de transmisión del reductor, efectivamente, como vos decís. ¿Cuál sería la pregunta? sí, no, la pregunta sería, si yo elijo un reductor con una relación de 50, que sería lo más próximo al 48,5, ahí ya se me cambia, digamos, lo que sería la relación teórica, digamos. Ya. Sí, también podés pedir un reductor con 48,4. Se puede elegir así, entonces. Sí, aquí eso lo vimos, las relaciones del presente de la tabla son informativas. Ya cuando uno está seleccionando, por lo general no se complica la vida y selecciona las redondas, relaciones de transmisión que tiene aquí. Pero para relaciones de transmisión intermedias se pueden fabricar. Como esto supone un caso de algo existente, ¿sí? Por eso es que ya está el reductor existente y se pide calcular cuál es la relación de transmisión de ese reductor. Profe, reductores. Dijo que en el enunciado nos daría un poco más de información como para elegir un tipo de reductor, porque en los problemas, bueno, en el práctico 7, en el punto 2, que era el de diseñar, digamos, elegir, simplemente elige un doble tren en paralelo, pero bueno, yo no sabía bien cuándo elijo eso, cuándo elijo doble tren o sin fin corona o todos los otros. Bien, muy buena pregunta. Esa respuesta está en el apunte de transmisiones, ¿sí? En la teoría se habla de los rangos de potencia con los que trabajamos para cada reductor. El sinfín corona puede ser que se usa cuando tenga potencias menores a 7,5 HP. Así es. Puede ser que lo haya puesto en los de reductores. Acá. En nuestro caso, por cómo están orientadas las tablas, nosotros tenemos los sin fin corona hasta 7,5 HP, los DT, que son doble tren coaxil, por lo general hasta 15 kilowatts o 20 HP, por el rango de potencia que tienen, ¿sí? Si es que andamos en estos órdenes, a ustedes lo que los va a limitar es la relación potencia y relación de transmisión. O sea, este reductor, por ejemplo, en 1 en 15, obviamente hablando de potencia de diseño, y si entran con 1500 puede entregar hasta 108 HP como potencia nominal del reductor. Y entonces el DT sería un reductor intermedio,
de potencia. Y el DTP admite mayores potencias. Además, hay dos modelos grandes que este no lo tiene. Fíjense que este llega hasta 360 milímetros de distancia entre ejes, ¿sí? Y este es un reductor que llega hasta 1050. Estamos hablando de un reductor que pesa casi 3 toneladas, o sea, como 2 autos. Mientras que en el reductor DT tenemos el más grande hasta 1300 kilogramos. Entonces, para altas potencias, el DTP es el más adecuado. Potencias intermedias, el DT. Bajas potencias, debajo de 7,5, el Sinfín Corona. Profe, una duda del ejercicio de repaso que usted pasó. Cuando quiero seleccionar el reductor de velocidad, estoy entre el DT280 y el 320. El DT280 me da, cuando yo entro a la tabla y hago la regla de 3 simples, me da que puede transmitir 9,5 HP. Y el 320 me da que puede transmitir 14 HP. La potencia de diseño es de 10 HP. ¿Cuál elegiría usted? ¿De 10 HP? De 10 HP es la de diseño. ¿Has elegido un motor de 10? No. ¿El motor de cuánto has elegido? He elegido el del 132M de 10 HP. O de 5 kilowatts. No sé si son 10 HP. Bien. Y si el motor es de 10 HP, ¿por qué el reductor tiene que entregar 10 HP? ¿Cuánto es la potencia de diseño a la salida del reductor? Me da 10 HP. Pero ¿cómo puede ser? Si vos tenés 10 HP del motor, por 1,3 del factor de servicio, por el rendimiento de la correa, por el rendimiento del reductor. Es 12,1 HP. La potencia de diseño yo la he calculado con la potencia de la máquina accionada. No la del motor eléctrico. Y bueno, está mal. Listo, de una. Perfecto. Gracias, profe. Y ya ahí elijo el 320. Ahí elegí el 360. ¿El 360 eligió usted? No sé cuál me dijiste, el más grande, digo. O estaba entre dos. Listo. Perfecto. Gracias. Señor, entonces, ¿cómo sería el cálculo para elegir? Que lo acaba de pasar rápido. Para calcular la potencia acá en el eje de salida del reductor, hay que calcular con la potencia del motor eléctrico por el factor de servicio, el rendimiento de la correa y el rendimiento del reductor. Bien, gracias. Ingeniero, hay nada más tanto para los DT y DTP toma un rendimiento de 0,95. ¿También podemos tomar de 0,97? No es lo más recomendable porque estarías... O sea, vos sabés que tenés ese rango a la hora de seleccionar. O sea, si esto te da 12,1, como acabamos de ver, y vas a encontrar un reductor que entrega 12, bueno, ahí sabés que vos tenés un margen con el rendimiento. Ahí tal vez lo puedas ajustar. Pero siempre para calcular preferimos tomar el más bajo. ¿Y para Sinfín Corona tomamos 0,70? No, para el Sinfín Corona, ustedes deben tomar el rendimiento que indica. Claro, aquí. pero todavía no lo he elegido. Todavía no sé qué rendimiento Ustedes tiene. depende de la relación de transmisión. Si has elegido una relación de transmisión, por ejemplo, si has elegido una relación de transmisión 1 en 40,
¿sí? Fíjate que los rendimientos van desde 69 hasta 75. Tal vez ahí podés tomar el más bajo, que es 69, o 0,7, por ejemplo, como mencionabas vos. Claro. Pero por ahí, si elegí el más grande, el de 1,60, fíjate que arranca en 60, termina en 63, o sea, tomar 0,7 sería un error, ahí yo tomaría 0,6. Ah, perfecto. Y para menores, se depende, la relación de Generación. transmisión que le asignes es cómo va a ser el tanteo. Bien, gracias, profe. Varía. Ingeniero, una pregunta. Cuando yo tengo, por ejemplo, un árbol auxiliar entre el reductor de velocidad y la máquina accionada, o entre el motor eléctrico y la máquina accionada, y yo tengo que seleccionar los acoples. Yo al seleccionar el primer acople, en base a la potencia que transmite, en base a la velocidad, puedo decir directamente que el segundo acople es idéntico, puedo usar el mismo, al solo estar afectada la potencia por el rendimiento del árbol, que es 0,99, y el primer acople de 0,98, y la velocidad de giro va a ser la misma. Vos decís, para un caso... Como el que mostró el P5 transmisiones. Sí, en este caso los acoplamientos pueden ser idénticos porque transmiten el mismo momento torsor, el mismo torque, misma velocidad, misma potencia. Claro, Ahora, independientemente. siendo 100% estrictos, este acople transmite un 1% menos de potencia que este. Claro. Pero, bueno, no. Salvo algún condicionante, por ejemplo, si este acople, como les decía, esto es una máquina que irradia calor y que alejo el motor precisamente para alejarlo del calor de la máquina, muy probablemente este acople tenga que ser todo de acero, uno de cadena o uno de engranaje, por lo general, si es alta velocidad, ya que está conectado al eje del motor. Entonces, el engranaje, que es el todoterreno, el de diente fresado, puede andar a baja, altas velocidades, muy probablemente vaya en esta aplicación. Y aquí sí puede ir un gumi, un periflex, uno que tenga goma. Pero si no tuviese, si tuviese este caso, no sé, por alguna otra razón, y no tuviese el efecto del calor, bueno, sí, tal vez podrías poner los dos gumi, los dos periflex. Perfecto, muchas gracias. Mira. Otra cosa, ingeniero, disculpe. Ahí en ese ejercicio, por ejemplo, en ese esquema, si bien nosotros no vimos cadenas, si yo quisiera resolver el ejercicio ese esquema, en vez de a la salida del reductor de velocidad entre el reductor y la máquina accionada, yo poner una correa, se consigue un error de concepto porque yo haría transmitir una correa a muy baja velocidad. ¿Eso estaría bien o no? Si yo lo diseño para así. Si la correa no está dentro del rango de 10 a 30 metros por segundo en la velocidad periférica, no está bien. Perfecto, gracias. Entonces puede ser que nos pida eje auxiliar para eliminar la fuerza de tiro. No porque no lo vimos. Ah, Que les perfecto. pueda tocar a ustedes, sí, pero no les voy a tomar ese caso. Bien, gracias. Les voy a tomar problemas con correas, con acople y con reductores. Y por supuesto, rodamientos. Profe, una cosa. Vio que para las correas tenemos primero una tablita de selección de las poleas en función de la potencia, digamos. Sí. Perdón, de las RPM y sacamos una potencia por correa. Bien, esa. Y después tenemos las otras, que son, bueno, dependiendo de la cantidad de canales. Tenemos que elegir el diámetro de las poleas directamente de la otra, de la tabla larga, porque hay algunos valores de diámetro que no están, digamos.
No, esto es una tabla de potencias. Ustedes acá pueden ver a medida que se incrementa el diámetro de la correa, cómo incrementa la potencia que puede transmitir esa transmisión por correa, o sea, el conjunto polea-correa. Esto es porque hay un efecto, o sea, cuanto más chica es la polea motora, ¿sí? La correa tiene que tomar ángulos de curvatura más agudos. Entonces eso disminuye la capacidad de transmisión de potencia de la correa porque los valores de tensión por flexión curva aquí se aumentan. Entonces le disminuye la vida útil de la correa y por ende su capacidad de transmisión de potencia. Entonces, si ustedes eligen un diámetro de polea que no esté aquí y tendrán que interpolar entre los valores que adoptaron. Si por ejemplo adoptan para calcular el número de correa 132 con 3,84 y van a la tabla de poleas y no hay 132 y adoptan, no sé, supongamos que hubiese 130, van a tener que interpolar entre 125 y 132 para la polea de 130. Claro, pero en la otra tablita es donde no podemos interpolar, digamos, en el catálogo. No, porque estos son diámetros comerciales de esas poleas. O sea, esas poleas están fabricadas así, con estos diámetros. Claro, a eso iba. Elijo de acá y saco la potencia de la otra tabla, no al revés. Sí, pero son muy raro que te toque un diámetro que no esté aquí. O sea, salvo ese que acabo de mostrar, no hay muchas opciones. Pero sí, así se haría. Bien. Por ejemplo, acá un 224. Claro. Que no sé, que vos ya tenés 200, 210 y 220. Bueno, la variación es ínfima, o sea, pueden tomar este valor como si fuese 210 y este como si fuese 220. Salvo que estén justo ahí en 3,99 correas, por ejemplo, o perdón, 4,05 correas. Y capaz que haciendo la interpolación justo les da 3,99, ¿me entienden? Justo que estén ahí en una frontera. Yo tengo otra duda en el mismo TP del número 7, pero el punto 1. No sé si lo puedo abrir. También la parte de lo que era verificación de correos. Porque ahí en ese caso no se verifica el tema de los caracteres. Y ahí lo que hace es cambia de sección, porque el problema propone sección 13A, pero cambia a sección 17B, ¿verdad? Sí. La duda que yo tengo es que, según los valores que se calcularon, el N de diseño es 11.03 kilovatios y la frecuencia de rotación es 1470, ¿verdad? Revoluciones por minuto. Sí. Y con esos valores yo tengo que ingresar a la tabla. Pero la sección 17B que dije no, o sea, queda fuera de ese rango, de esa... No es que se tienen que ubicar para poder elegir o no. ¿Por qué quedaría fuera del rango? O sea, queda fuera de la gráfica. ¿De cuál gráfica? Esa, de la sección 17B. No, ustedes, a ver, cuando dimos esta teoría, les expliqué que estos son gráficos orientativos de selección rápida, para orientarnos en la sección de la correa antes de entrar a la selección, pero esto no es algo condicionante. Ah, ok.
O sea, sí se puede cambiar de sección del problema. Sí, esto es orientativo. Bueno, ok. Muchas gracias. Profe, y en el caso que yo cambie Lo hubiese dejado en 2. Entonces tratamos por lo menos siempre de no trabajar con una, por lo menos que haya otra. Esa sería Exacto. perfecto. Gracias. Sí. ¿Cómo? Repetime. Sí. Y sí, porque menos de D más D, no, de 0,6D, creo que esa es la distancia mínima sugerida. 0,6D más D. Menos de eso es complicado el montaje para el tensado y todo. Y más de esta longitud, primero que más de esta longitud, difícil encuentren longitudes comerciales que les permita esto. Y si tuviesen una correa con una longitud que dé más de 2 veces D más D, el problema mecánico es que la correa chicotea mucho, vibra mucho. Tiene mucha longitud entre apoyos y es como una viga que se flexa con mucha deformación. Sí, sí, claro. Profesor, si saco un y entra TAP, tendría, ¿verdad? Si elijo un D mayor a ese D, no es necesario que describa el calaje, ¿verdad? No entiendo. Sí.
Un D mayor a qué D. al que le corresponde. No, no entiendo. Vamos de nuevo. O sea, si yo entro al catálogo con mi MM mínimo, no sé si está por ahí el... Ay, si entro con M Sí, y saco un diámetro que sería un diámetro mínimo que yo debería tener para que se verifique, ¿verdad? exacto. Si elijo un diámetro mayor, ya no sería necesario hacer el calaje, digamos. No, así incluso resolvimos algún problemita de esa manera. Claro, sí. Calculamos directamente M necesario, digamos, diámetro M necesario, y ya no verificaba el calaje. Digamos, indistintamente es lo mismo, digamos, estamos verificando el calaje. Solo que una es una verificación y otra es calcular un diámetro de cubo y entrar a seleccionar la polea con ese diámetro de cubo. Ya estaría verificado. Claro. Porque en el caso de un D1 igual a 300 y un D2 igual a 600, que usted dijo que podríamos elegir uno menor, creo que no se podría. Porque el M mínimo es de 105. Y si entra con 105 da como 600 D2. Claro. También otra cosa que para ver el diámetro del cubo necesito saber la cantidad de canales que va a tener la polea y yo hasta ese momento no sabía el cálculo. Creo que también por eso prefiero yo seleccionar la polea y después seleccionar por tabla el diámetro del cubo. También, como sea, siempre van a tener un cálculo iterativo. Esto es un cálculo que va y viene, exige seleccionar, verificar, seleccionar, verificar. No hay un método abreviado de que yo pueda conocer de antemano toda la información, ir a tabla y seleccionar lo justo, porque son varias variables que hay que tener en cuenta.
Profe, de rodamientos. Sí. En las tablas, veo que para los que son rodamientos, para las tablas de X y Y, perdón, no me expliqué. Cuando es un rodamiento de rodillos, entramos a la tabla directamente con el, digamos, con el modelo, con el tipo de rodamiento, ¿A cuál tabla? a la de X e Y. Sí. Ahí ya no hace falta calcular FA sobre C sub 0. Sí, todas esas designaciones C sub A, no importan, ¿verdad? Solo nos fijamos en el número. No, exactamente. Todo esto no cambia estos valores, si es C o es E. Eso es de acuerdo al diseño del rodamiento de rodillos. A ver si lo puse aquí. No está en la... Eso lo dejé en el PowerPoint, que indicaba los diferentes diseños que podía tener el rodamiento, pero a la hora de elegir X e Y no le den importancia a C y CA. Bien, y lo mismo para el catálogo, que por ahí tienen algunas otras designaciones al lado. Tiene E y EK. Sí, me pasó en uno en un rodamiento de rodillos a rótula, Sí. justo en el de 65, el primero. No sabía qué significaba eso. No hay problema, este también es un diseño CC y W33 no se aplican. Esto es que tiene una ranura para lubricación aquí. Esa ranurita es la ranura W33. La gran diferencia acá es que K, todos estos son con agujero cónico, que es este, y este es la designación para agujero cilíndrico. Pero el valor es el mismo, ya sea E o CC, no importa el diseño. Pensé que no hay opciones tampoco, no hay un 21307 CC o un 21307E. ¿Se entiende? No está esa opción. Bien. En concreto, la letra no tiene importancia a la hora de hacer la verificación. Nos guiamos solo del código del número. Profe, yo tengo una duda también de rodamiento, pero es con respecto al valor de tabla. En el punto 5, cuando yo tengo el valor de, que es de la relación de la fuerza axial sobre la carga dinámica, me da 0,05, que es para el caso de rígido de bola. Quería saber si debo tomar el valor más de ese tabla. Claro, acá en este caso que nos da 0,05 tomamos el mínimo. En este caso tomamos el mínimo, o sea, el más próximo, que es 0,04. Listo. 0,04. Por eso adoptamos el E024. 004, 024. Gracias. De nada. Ingeniero, una pregunta con respecto a la selección de los motores en el catálogo. Cuando nosotros vemos el diámetro en la columna que dice punta del eje delantera, acompañado del número del
del tamaño del diámetro, en milímetro y un número. Por ejemplo, M6, K6. Sí. No le prestamos importancia al número. No, K6 o M6 es la indicación de la tolerancia dimensional que tiene el diámetro del eje. Perfecto. No es necesario que presten atención a la hora de verificar el carácter. Perfecto, muchas gracias. Profe, ahí en el ejercicio de repaso que mandó, hay un eje teórico, que es de correas trapeciales, y dice indicar los valores prácticos de, bueno, del rendimiento mecánico. ¿Cuál sería el valor? O sea, ¿sería el 0,98 o no? Porque es debido al resbalamiento. Esa es la duda que tengo. No, no es necesario tomar un rendimiento de velocidad. ¿Esa es la consulta? O sea, porque dice que hay que indicar los valores prácticos. O sea, hay un ejercicio teórico que de los problemas que usted mandó en el Word, de las correas trapeciales. Acá. Que dice rendimiento mecánico, sí. Por eso, rango de velocidades periféricas es de 10 a Sí. 30 metros por segundo. Sí, Rango ese sí, de pero transmisión de 1 a 4. ¿Sí? Y sí, y rendimiento el rendimiento mecánico, mecánico ese que te va. 97-98%. Ah, ok. Gracias. Profe, ¿lo tiene resuelto el ejercicio de repaso? No. Para verificar una cosa, yo puedo elegir una polea de 4 canales, por ejemplo, pero usar solamente 2 correas. Sí, pero ¿por qué llegaríamos hasta el extremo? No, por el tema de que los calajes no terminan de cerrar con las otras poleas. O sea, hay poleas que sí verifica el calaje, pero son tan grandes los diámetros que la distancia entre los ejes no verifica. Claro. Y en ese ir iterando, bueno, me fui al caso más extremo. Puede haber un intermedio, pero ¿está mal o está bien? No, no, sí es posible. No está mal. Porque hay varias respuestas posibles, ¿o no? Para la selección Por de índices. supuesto. Bien, perfecto, gracias. Por eso no les puedo cargar este ejercicio en la fase virtual y utilizar la metodología que utilizamos para la corrección anterior del primer parcial. Porque acá hay muchas posibles soluciones. Pero tienen que ser soluciones coherentes entre sí.
Sí. No, no, yo ya les mandé los trabajos prácticos resueltos en Word. La idea es que ustedes hagan la resolución del examen utilizando ya la plantilla de ejercicios que yo les envié resueltos. Profe, ¿vamos a poder en el parcial escribirlo a mano, escanearlo y mandarlo escaneado o solamente va a ser en Word? Solamente se recibe Word. Ah, bueno. General, eso que usted utiliza para cortar la herramienta de Paint, ¿es un complemento o cómo hace para cortar Ah, y no, está aquí. Ustedes la tienen en el Windows. Está en accesorios de Windows, herramientas recorte. Yo de ahí la pongo aquí. También, por lo menos este Windows que tengo yo, que es el 10, cuando ustedes hacen imprimir pantalla en el teclado, tienen la tecla arriba del restart. Ahí no sé si están viendo ahí mi pantalla. sí, sí sabe? Ahí se ve que aparece este recorte. Bueno, ahí también tienen una herramienta de recorte libre, recorte por ventana. Por ejemplo, ahí ahí me saca de toda la pantalla. Pero también puedo recortar una ventana. Se puede usar, a mí me gusta más esto. Ya me deja escribir todo ello, me acostumbré a eso, pero también se puede usar lo otro. Gracias. No, por nada. Ingeniero, Sí. se ha mandado un protocolo para rendir el examen como se hizo para el primero, en el cual decían de qué tiempo se realiza el examen, cuánto tiempo hay para entregar, o esta vez no. Yo les mando un WhatsApp con a qué hora empieza, a qué hora termina y nada más. No hay mucho más para aclarar. Perfecto. Gracias. Por nada.
Hasta luego, que tengan buen día. Hasta luego, hasta el miércoles.